Imagínate por un momento que pudieras hacer una pregunta a cualquier persona en la historia de la humanidad, y esa pregunta fuera respondida con total honestidad. ¿A quién se la harías y qué preguntarías? Pues bien, hay una pregunta que ha intrigado a teólogos, historiadores y creyentes durante más de 2000 años, y es tan fascinante que podría cambiar completamente tu perspectiva sobre la vida y la muerte. ¿Qué pasó exactamente con Jesús de Nazaret durante esos 3 días misteriosos entre su crucifixión y su resurrección? No estamos hablando de su cuerpo físico, que sabemos que permaneció en la tumba, sino de algo mucho más profundo y extraordinario. Durante 72 horas, el alma y espíritu de Jesús estuvieron en un lugar que la Biblia describe de maneras que van a dejarte completamente asombrado. Y te voy a decir algo que quizás no esperabas. Lo que descubrimos en las Escrituras sobre esos 3 días no solo es increíblemente específico, sino que también revela el plan más audaz y completo que jamás se haya ejecutado en la historia del universo. Pero antes de revelarte exactamente a dónde fue y qué hizo, necesitas entender que lo que estás a punto de escuchar desafía todo lo que creías saber sobre la muerte, el más allá y el poder real de la resurrección. La escena es Jerusalén, viernes por la tarde, aproximadamente a las 3 de la tarde, en el año 33 de nuestra era. El sol del Medio Oriente se encuentra en su punto más intenso, pero de repente algo imposible sucede. Una oscuridad sobrenatural cubre toda la región durante 3 horas completas. No es un eclipse, no es una tormenta, es algo que desafía las leyes de la naturaleza. En el monte Gólgota, también conocido como el lugar de la calavera, 3 cruces se alzan contra el cielo ahora negro como la medianoche. En la cruz del centro, un hombre de aproximadamente 33 años exhala su último aliento después de 6 horas de agonía indescriptible. Sus últimas palabras resuenan en el aire cargado de tensión. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En ese preciso instante, algo extraordinario ocurre en el templo de Jerusalén, a varios kilómetros de distancia. El velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo se rasga de arriba a abajo, como si una mano invisible lo hubiera desgarrado con una fuerza inimaginable. Este velo no era una simple cortina. Era una obra maestra de ingeniería textil, tejida con hilos de oro, púrpura y escarlata, tan gruesa que se necesitarían varios hombres fuertes trabajando juntos para siquiera intentar rasgarla. Pero se rasga sola, y los sacerdotes que están realizando los sacrificios vespertinos quedan paralizados de terror. Al mismo tiempo, la tierra comienza a temblar, las rocas se parten y algo aún más extraordinario sucede. Los sepulcros se abren y muchos santos que habían muerto resucitan y aparecen en la ciudad. El centurión romano que había estado vigilando la crucifixión, un hombre endurecido por años de guerra y violencia, mira hacia la cruz y pronuncia palabras que cambiarán el curso de la historia. Verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Pero aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente fascinante, porque mientras el cuerpo sin vida de Jesús es bajado de la cruz y colocado en el sepulcro nuevo de José de Arimatea, algo extraordinario está ocurriendo en dimensiones que nosotros no podemos ver. Las Escrituras nos revelan que en el momento exacto en que Jesús entrega su espíritu, su alma no simplemente se desvanece en la nada, sino que inicia un viaje que es tan específico como sorprendente. Y aquí tienes que prestar mucha atención, porque lo que voy a contarte está basado directamente en las palabras que el mismo Jesús pronunció y en las revelaciones que los apóstoles recibieron posteriormente. Primero, tenemos que entender que cuando Jesús murió en esa cruz, no estaba simplemente experimentando una muerte física común. Estaba llevando a cabo la fase más crítica de un plan que había sido diseñado desde antes de la fundación del mundo. Su muerte no era el final de nada. Era el comienzo de la operación de rescate más audaz que jamás se hubiera intentado. Porque resulta que durante todos esos siglos anteriores, todas las almas de los justos que habían muerto no habían podido acceder directamente a la presencia de Dios. Estaban en un lugar intermedio, esperando.
Y Jesús estaba a punto de cambiar eso para siempre. Ahora, para entender completamente a dónde fue Jesús, necesitamos transportarnos por un momento a una conversación que él tuvo pocas horas antes de su muerte. Era jueves por la noche, y Jesús estaba teniendo la última cena con sus discípulos. Pero hay algo que dijo esa noche que pasó desapercibido para la mayoría de las personas, pero que es absolutamente crucial para entender lo que estaba a punto de suceder. Les dijo a sus discípulos que iba a un lugar donde ellos no podían seguirlo, al menos no todavía. Y Pedro, siempre impulsivo, le preguntó por qué no podía seguirlo y que él estaba dispuesto a dar su vida por él. Pero Jesús le respondió con una profecía específica, que antes de que el gallo cantara, Pedro lo negaría 3 veces. Pero hay otra conversación, aún más reveladora, que Jesús tuvo con el ladrón que estaba crucificado a su lado. Este hombre, en sus últimos momentos de vida, reconoció quién era realmente Jesús y le pidió que se acordara de él cuando viniera en su reino. Y la respuesta de Jesús fue tan específica que nos da una pista clara sobre sus planes inmediatos. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La palabra clave aquí es hoy. No dijo cuando resucite, no dijo en el futuro, dijo hoy. Esto significa que Jesús tenía planes muy específicos para ese mismo día. Planes que involucraban ir a un lugar llamado paraíso. Pero aquí es donde las cosas se ponen increíblemente interesantes, porque el paraíso al que se refería Jesús no era el cielo como lo entendemos comúnmente. Era algo mucho más específico y extraordinario. En la cosmología bíblica, especialmente en los tiempos de Jesús, existía un entendimiento muy claro sobre la geografía del más allá. No era simplemente cielo o infierno, como muchos imaginan hoy. Había divisiones muy específicas, y cada una tenía un propósito particular. El lugar de los muertos se llamaba en hebreo Sheol y en griego Hades. Pero este lugar tenía 2 secciones completamente diferentes, separadas por lo que las Escrituras describen como una gran cima. Una sección era para los justos, un lugar de consuelo y paz que los judíos llamaban el seno de Abraham. La otra sección era para los malvados, un lugar de tormento consciente. Y aquí tienes que entender algo fundamental. Antes de la muerte y resurrección de Jesús, incluso las almas de los justos no podían acceder directamente al cielo, a la presencia de Dios. Estaban en ese lugar de consuelo esperando. ¿Esperando qué? Esperando exactamente lo que Jesús estaba a punto de hacer. Porque verás, el problema del pecado no era algo que afectara solo a los vivos, sino que había creado una barrera que impedía que incluso los justos que habían muerto pudieran estar en la presencia perfecta de Dios. Y Jesús estaba a punto de resolver este problema de una vez y para siempre, pero no de la manera que la mayoría de la gente imagina. No simplemente muriendo en una cruz, sino haciendo algo mucho más extraordinario en esos 3 días que siguieron. Entonces, cuando Jesús entregó su espíritu en esa cruz, su alma descendió inmediatamente al Hades, pero no como un prisionero, sino como un conquistador. Y aquí es donde la historia se vuelve tan épica que parece sacada de la mejor película de acción que jamás hayas visto, excepto que esto realmente sucedió. Jesús no fue al Hades a sufrir, fue a hacer una proclamación. El apóstol Pedro nos revela exactamente qué sucedió. Jesús fue y predicó a los espíritus encarcelados, pero la palabra griega que se usa aquí para predicó no significa que les estaba compartiendo el evangelio para que se salvaran. La palabra es keruso, que significa hacer una proclamación oficial, como cuando un heraldo del rey anuncia una victoria militar. Jesús estaba anunciando su triunfo, estaba declarando que había completado la obra de redención y que el poder del pecado y de la muerte había sido quebrantado para siempre. Imagínate la escena. Jesús, en su estado espiritual glorioso, apareciendo en el Hades no como una víctima, sino como el Víctor conquistador. Los demonios y espíritus malignos que pensaban que habían logrado su mayor triunfo al ver morir al Hijo de Dios, de repente se dan cuenta de que han caído en la trampa más perfecta
jamás diseñada. Porque la muerte de Jesús no fue su derrota, fue su estrategia. Y ahora estaba allí, en el corazón mismo de su territorio, proclamando su absoluta autoridad sobre la muerte y el Hades. Pero esto es solo el comienzo de la historia, porque lo que Jesús hizo a continuación fue aún más extraordinario. Después de hacer esta proclamación de victoria a los espíritus encarcelados, se dirigió a la sección del Hades donde estaban los justos, al lugar que se conocía como el seno de Abraham o el paraíso, y ahí encontró algo que te va a dejar absolutamente asombrado. Encontró a todos los santos del Antiguo Testamento que habían estado esperando durante siglos este momento exacto. Abraham estaba allí, el hombre que había creído en las promesas de Dios cuando no tenía ninguna evidencia física de que se cumplirían. David estaba allí, el rey poeta que había escrito salmos proféticos sobre este mismo momento. Moisés estaba allí, el libertador que había sacado al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto y que ahora iba a presenciar la liberación definitiva de toda la humanidad. Los profetas estaban allí, hombres que habían visto en visiones lo que ahora estaba sucediendo en realidad. Y también estaba allí el ladrón de la cruz, que acababa de llegar momentos antes y que probablemente todavía no podía creer que realmente estaba en el paraíso, tal como Jesús le había prometido. Imagínate el momento cuando estos santos, que habían estado esperando durante siglos, vieron aparecer a Jesús. No era simplemente que había llegado para visitarlos, era que había llegado para liberarlos y llevarlos consigo a la presencia del Padre. El apóstol Pablo nos revela exactamente lo que sucedió. Cuando Jesús ascendió a lo alto, llevó cautiva la cautividad. En otras palabras, tomó a todos estos santos cautivos del Hades y los liberó para llevarlos al cielo. Aquí es donde la historia alcanza su punto más emocionante, porque lo que Jesús estaba haciendo no era simplemente un rescate, era una transformación completa del orden cósmico. Durante milenios, la muerte había sido el gran enemigo invencible de la humanidad. No importaba cuán justo fueras, cuán fiel fueras a Dios cuando morías, no podías acceder directamente a la presencia de Dios debido a la barrera del pecado. Pero Jesús había venido a cambiar eso para siempre. Su muerte en la cruz no había sido simplemente un sacrificio por los pecados, había sido el pago completo de la deuda que mantenía separadas a las almas justas de la presencia de Dios. Y ahora, en el Hades, estaba cobrando los resultados de ese pago. Estaba reclamando lo que legítimamente le pertenecía, las almas de todos aquellos que habían puesto su fe en las promesas de Dios. Pero aquí viene lo que quizás es la parte más extraordinaria de toda la historia. Jesús no solo liberó a los santos del Antiguo Testamento, Él mismo obtuvo las llaves de la muerte y del Hades. El libro de Apocalipsis nos revela que Jesús declaró: «Yo soy el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades». Esto significa que Jesús no solo visitó el reino de los muertos, sino que se apoderó de él completamente. Se convirtió en el nuevo dueño y señor absoluto sobre la muerte y el Hades. Desde ese momento, la muerte ya no tenía poder sobre aquellos que pusieran su fe en él. Durante estos 3 días, mientras el cuerpo de Jesús yacía en el sepulcro de José de Arimatea, se estaba llevando a cabo la operación militar espiritual más exitosa de todos los tiempos. Jesús no estaba simplemente descansando en paz o esperando pasivamente el momento de su resurrección. Estaba activamente conquistando territorios espirituales, liberando prisioneros y estableciendo su autoridad absoluta sobre los poderes de las tinieblas. Y el sábado, mientras los discípulos estaban escondidos en el aposento alto, llenos de miedo y confusión, sin entender qué había pasado realmente, Jesús estaba completando la fase más crucial de su misión. Estaba demostrando que su autoridad no se limitaba al mundo físico, sino que se extendía a todas las dimensiones de la existencia, incluyendo el mundo espiritual invisible, donde se libran las batallas más importantes. Pero hay algo aún más extraordinario que sucedió durante estos 3 días, algo que cambia completamente nuestra comprensión de lo que significa la salvación.
Cuando Jesús ascendió del Hades, llevando consigo a todos estos santos, no los llevó a un lugar temporal o provisional. Los llevó directamente a la presencia del Padre Celestial, al lugar santísimo celestial del que el templo terrenal era solo una sombra. Por primera vez en la historia de la humanidad, las almas humanas pudieron entrar en la presencia perfecta de Dios, no porque fueran perfectas en sí mismas, sino porque estaban cubiertas por la justicia perfecta de Jesucristo. Esto significa que cuando Jesús resucitó de entre los muertos el domingo por la mañana, no estaba simplemente regresando a la vida como la había conocido antes. Estaba regresando como el conquistador absoluto de la muerte, con las llaves del reino de los muertos en sus manos, habiendo establecido un nuevo orden cósmico, donde la muerte ya no tenía la última palabra. Y aquí es donde entendemos por qué la resurrección de Jesús no fue simplemente un milagro extraordinario más, sino el evento más importante en la historia del universo. No fue solo que un hombre muerto volvió a la vida, fue que el mismo poder que creó el universo había derrotado definitivamente al último enemigo de la humanidad. Cuando María Magdalena llegó al sepulcro esa mañana de domingo y lo encontró vacío, cuando Pedro y Juan corrieron hacia la tumba y vieron los lienzos doblados cuidadosamente, cuando Jesús se apareció a los discípulos y les mostró sus manos y sus pies, no estaban simplemente presenciando una resurrección física. Estaban presenciando la evidencia visible de que la operación de rescate más extraordinaria de todos los tiempos había sido completamente exitosa. El plan que había sido diseñado en la eternidad, antes de que existiera el tiempo, había sido ejecutado a la perfección, y los resultados de esos 3 días continúan transformando vidas hasta el día de hoy. Pero las consecuencias de lo que Jesús hizo durante esos 3 días se extienden mucho más allá de lo que podríamos imaginar. Primero, cambió completamente el destino de todo aquel que pone su fe en Él. Antes de la muerte y resurrección de Jesús, incluso los más justos tenían que esperar en el Hades hasta que se completara la obra de redención. Pero ahora, cuando un creyente muere, su alma va directamente a la presencia de Dios. Pablo lo expresó de manera hermosa cuando dijo, ausentes del cuerpo, presentes al Señor. Segundo, Jesús estableció su autoridad absoluta sobre Satanás y todos los poderes demoníacos. Cuando proclamó su victoria en el Hades, no estaba simplemente haciendo una declaración teológica abstracta, estaba estableciendo un nuevo orden de poder en el universo espiritual. Satanás ya no podía reclamar las almas de los redimidos como su propiedad. Había sido legalmente despojado de su autoridad sobre aquellos que pertenecen a Cristo. Tercero, Jesús abrió el camino para que el Espíritu Santo fuera derramado sobre toda carne. La obra que completó en el Hades fue lo que hizo posible que 50 días después, en el día de Pentecostés, el Espíritu Santo descendiera con poder sobre los discípulos. El pecado ya no era una barrera entre Dios y la humanidad, por lo que ahora Dios podía habitar literalmente en el corazón de aquellos que creyeran en su Hijo. Cuarto, y esto es algo que muchas personas no entienden completamente, Jesús estableció las bases legales espirituales para juzgar a todo aquel que rechace su oferta de salvación. Su proclamación de victoria en el Hades no fue solo para liberar a los justos, sino también para notificar oficialmente a todas las fuerzas del mal que su tiempo estaba contado. Estableció que hay un día fijado en el que Él juzgará al mundo con justicia, y que nadie podrá alegar ignorancia de su autoridad porque ya ha sido proclamada oficialmente en todas las dimensiones de la existencia. Quinto, transformó completamente el significado de la muerte para todos los creyentes. La muerte ya no es el final de la historia, ni siquiera es realmente una separación. Es simplemente una transición de una fase de la existencia a otra. Cuando Jesús dijo, «Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá», no estaba hablando solo de una resurrección futura, sino de una realidad presente. La vida eterna no es algo que comienza cuando morimos, es algo que comienza en el momento en que ponemos nuestra fe en Él. Sexto, estableció la garantía absoluta de que habrá una resurrección corporal de todos los creyentes.
Su propia resurrección física no fue simplemente una demostración de poder, fue la primicia de lo que les espera a todos aquellos que son suyos. Así como Él resucitó con un cuerpo glorificado e inmortal, así también todos los que son suyos recibirán cuerpos resucitados cuando Él regrese. Pero quizás la consecuencia más hermosa de lo que Jesús hizo durante esos 3 días es que demostró de manera definitiva e irrefutable el amor incondicional de Dios por la humanidad. No se conformó simplemente con morir por nuestros pecados. Descendió personalmente a los lugares más oscuros de la existencia espiritual para asegurar nuestra liberación completa. No dejó ningún cabo suelto, no dejó ninguna posibilidad de que su obra de salvación fuera incompleta o insuficiente. Fue hasta el corazón mismo del territorio enemigo para proclamar su victoria y reclamar lo que era suyo por derecho. Y cuando resucitó, llevó consigo las llaves de la muerte y del Hades, garantizando que ninguna fuerza en el universo puede separar de su amor a aquellos que ponen su confianza en Él. Esto también significa que cuando enfrentamos dificultades, tragedias, enfermedades o incluso la muerte misma, no estamos enfrentando fuerzas que tienen poder definitivo sobre nosotros. Estamos enfrentando enemigos que ya han sido derrotados por nuestro Salvador. El resultado final ya ha sido determinado y es victoria completa para todos aquellos que están en Cristo Jesús. La historia de lo que Jesús hizo durante esos 3 días también nos enseña algo profundo sobre la naturaleza del sacrificio verdadero. Jesús no se detuvo en la cruz. Su amor por nosotros lo llevó más allá de la muerte física, hacia los lugares más peligrosos y tenebrosos de la existencia espiritual, para asegurar nuestra liberación completa. Esto nos desafía a preguntarnos, ¿hasta dónde estamos dispuestos a llegar por amor a otros? ¿Estamos dispuestos a hacer sacrificios incómodos, a salir de nuestras zonas de confort, a arriesgar nuestra reputación o comodidad para servir a otros de la manera que Jesús nos sirvió a nosotros? También nos enseña sobre la importancia de completar las tareas que Dios nos ha encomendado. Jesús no se conformó con hacer una obra parcial. Se aseguró de completar cada aspecto de la misión que el Padre le había dado. Esto nos desafía a ser personas de excelencia e integridad, que no dejamos las cosas a medias, sino que nos comprometemos a terminar bien lo que hemos comenzado. Además, nos muestra el poder de la esperanza basada en hechos sólidos. Los santos del Antiguo Testamento esperaron durante siglos en el Hades, pero su esperanza no estaba basada en deseos o fantasías, sino en las promesas específicas que Dios había hecho. Y cuando llegó el momento, esas promesas se cumplieron exactamente como Dios había dicho. Esto nos enseña a basar nuestra esperanza no en circunstancias cambiantes o sentimientos fluctuantes, sino en las promesas inmutables de Dios que están registradas en su palabra. Finalmente, la historia de esos 3 días nos revela algo extraordinario sobre el plan maestro de Dios para nuestras vidas. Lo que parecía ser la mayor tragedia de la historia humana, la muerte del Hijo de Dios, resultó ser en realidad el componente más crucial del plan de salvación más perfecto jamás concebido. Esto nos enseña que cuando enfrentamos situaciones que parecen desesperantes, cuando todo parece estar saliendo mal, cuando sentimos que Dios se ha olvidado de nosotros, es posible que estemos presenciando precisamente el momento en que Dios está ejecutando los aspectos más importantes de su plan para nuestras vidas. Las aparentes derrotas pueden ser en realidad configuraciones para las victorias más extraordinarias. Los periodos de oscuridad pueden ser precisamente cuando Dios está trabajando de manera más poderosa e intensa en las dimensiones invisibles de nuestra existencia. Cuando entendemos realmente lo que Jesús logró durante esos 3 días entre su muerte y resurrección, nuestra perspectiva sobre la vida, la muerte, el sufrimiento, la esperanza y el amor de Dios cambia radicalmente. Ya no vemos la muerte como el final de la historia, sino como una puerta hacia una existencia más plena y gloriosa. Ya no vemos el sufrimiento como evidencia de que Dios nos ha abandonado, sino como oportunidades para experimentar su gracia sustentadora y para participar en los sufrimientos de Cristo de una manera que tiene significado eterno.
Ya no vemos nuestras batallas espirituales como luchas que podríamos perder, sino como conflictos donde la victoria final ya ha sido asegurada por nuestro Salvador. Y ya no vemos el amor de Dios como algo condicional o limitado, sino como una fuerza tan poderosa que estuvo dispuesta a descender a los lugares más oscuros del universo espiritual para garantizar nuestra libertad y salvación eterna. Esta es la razón por la cual el mensaje del Evangelio ha transformado vidas durante más de 2000 años y continúa haciéndolo hoy. No es simplemente una filosofía hermosa o un conjunto de principios morales admirables. Es el reporte de noticias más extraordinario que jamás se haya anunciado, que el Creador del universo se hizo hombre, murió en nuestro lugar, descendió al reino de los muertos para proclamar su victoria sobre todos nuestros enemigos, resucitó con poder y autoridad absoluta sobre la muerte, y ahora ofrece vida eterna gratuita a todo aquel que ponga su fe en él. Y todo esto sucedió durante 3 días específicos de la historia humana, en un lugar específico del planeta, ejecutado por una persona específica que vivió una vida completamente documentada y verificable históricamente. Entonces, la próxima vez que pienses en la muerte y resurrección de Jesús, recuerda que no estás contemplando simplemente un evento religioso del pasado distante. Estás contemplando la operación de rescate más exitosa, audaz y completa que jamás se haya llevado a cabo en cualquier dimensión de la existencia. Y los resultados de esa operación están disponibles para ti hoy mismo, sin costo alguno, simplemente poniendo tu fe y confianza en aquel que tiene las llaves de la muerte y del Hades en sus manos. Si esta historia te ha impactado tanto, como espero que lo haya hecho, te invito a que la compartas con otras personas que necesiten escuchar sobre el amor extraordinario de Dios. Dale like a este video si te ha sido útil. Suscríbete al canal para más contenido que puede transformar tu perspectiva sobre la fe. Y déjame saber en los comentarios cuál fue la parte de esta historia que más te impactó. Porque cuando realmente entendemos lo que Jesús hizo por nosotros durante esos 3 días, nuestra vida nunca vuelve a ser la misma.